Mi hermana presumió, la casa se vendió por 9 millones de pesos. Yo espeté, ¿cómo te atreves? Ella me abofeteó, me empujó y se burló, fuera de aquí, perdedora. Al día siguiente, en solo 30 minutos, vi 25 llamadas perdidas. Su voz temblaba, por favor, me atraparon. Le respondí con 3 palabras, demasiado tarde. ¿Perdedora? Soy Catalina Ríos, tengo 35 años y soy investigadora marina. Pasé años estudiando los ecosistemas oceánicos. Mis abuelos me dejaron su casa frente al mar que linda con la reserva de la biosfera Siancán en Quintana Roo, mi ancla entre expediciones. Después de 18 meses fuera en Baja California Sur, rastreando la erosión costera, volví a Monterrey para una cena familiar. Mi hermana se levantó, sonriendo, y anunció, la casa se vendió por 9 millones de pesos. Mi familia aplaudió, calificándolo de una jugada brillante. Yo espeté, ¿cómo te atreves? Antes de que pudiera terminar, ella me abofeteó, me empujó hacia la puerta y siseó, lárgate, perdedora. Todos se quedaron helados. Pero yo mantuve la calma, sabiendo que la propiedad estaba protegida por leyes federales de conservación. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con 25 llamadas perdidas en 30 minutos. Su mensaje de voz era tembloroso. Me atraparon. Me recliné, con voz firme, y respondí, demasiado tarde, perdedora. Lo que ella no sabía era la trampa legal que estaba esperando a cerrarse. ¿Quieren saber cómo se desmoronó su plan? ¿Creen que debería perdonarla o alejarme? Compartan sus opiniones en los comentarios, porque a veces una pequeña decisión puede cambiar una vida entera. Recordar lo que pasó hace 18 meses explica por qué mantuve la calma durante esa cena familiar. Mi familia me había estado presionando durante años para que hipotecara la propiedad en Quintana Roo para financiar sus negocios inmobiliarios. Mi hermana lideraba la ofensiva, siempre argumentando que la tierra estaba desperdiciando su potencial cerca de zonas de desarrollo costero de primera. Me negué cada vez, sabiendo que las servidumbres federales de conservación la protegían como hábitat marino crítico para especies en peligro de extinción. Pero ella no se detenía, especialmente después de que sus inversiones se hundieron. Perdió mucho dinero en el comercio de criptomonedas y en un negocio de cafetería que fracasó, dejándola profundamente endeudada. Papá y mamá cubrieron algunas pérdidas, pero ella necesitaba más. Simplemente firma los papeles de la hipoteca, exigió durante una visita a Monterrey. Es la familia ayudando a la familia. Vi su desesperación y decidí usarla en su contra. Fingí estar de acuerdo, diciendo que consideraría un contrato preliminar con inversores que ella conocía. En realidad, contacté a mi viejo amigo de la universidad, Javier Campos, un abogado inmobiliario con sede en Monterrey. Él revisó los documentos y confirmó que las servidumbres hacían que cualquier acuerdo de hipoteca o desarrollo fuera ilegal sin la aprobación federal. Esto podría ser una trampa, me aconsejó Javier mientras tomábamos un café. Si falsifica algo, lo denunciaremos inmediatamente para evitar que la situación se agrave. Elaboramos un plan en el que yo daba un vago consentimiento verbal, pero nunca firmaba papeles oficiales. Javier preparó informes para las agencias medioambientales, listos para ser presentados si ella cruzaba la línea. Mi hermana se abalanzó sobre mi falsa cooperación, pensando que había ganado. Empezó a contactar a inversores, prometiendo rápidos rendimientos en una propiedad costera. Yo documenté todo, enviando a Javier copias de sus mensajes por correo electrónico. Mientras tanto, fortalecí las protecciones de la propiedad presentando nuevos datos sobre los patrones de migración de las ballenas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAN. Ellos añadieron designaciones más estrictas, haciendo que cualquier acuerdo no autorizado fuera una clara violación. A medida que se acercaba mi principal viaje de investigación, sabía que ella actuaría mientras yo estuviera fuera. Javier aceptó monitorear los registros de la propiedad de forma remota. Si presenta una hipoteca o un contrato fraudulento, dijo, lo detectaremos a tiempo y alertaremos a las autoridades. Las servidumbres no eran solo papel. Eran mi arma, vinculando la tierra a una conservación perpetua. Ningún inversor podía tocarla sin activar revisiones. Mis abuelos la habían inscrito décadas atrás para obtener beneficios fiscales, pero eso bloqueó el desarrollo para siempre. Me fui a Baja California Sur confiando en que su plan fracasaría solo a través de los canales legales.
Esa presión de mi hermana no empezó recientemente. Se arraigó en nuestra infancia en Monterrey. Al crecer en los suburbios de allí, nuestra familia se dedicaba por completo a los negocios inmobiliarios y a comprar y revender propiedades para obtener ganancias. Papá dirigía el negocio, comprando terrenos para convertirlos en condominios o centros comerciales. Mientras mamá se encargaba del papeleo y las reuniones con clientes, nos criaron para valorar el dinero y el éxito por encima de todo, empujándonos hacia carreras que pagaran bien. Mi hermana mayor, Daniela Vargas, encajó perfectamente desde el principio, ayudando a papá con las jornadas de puertas abiertas cuando era adolescente y más tarde uniéndose a la empresa a tiempo completo. Le encantaba cerrar tratos, siempre hablando de las tendencias del mercado y los rendimientos de las inversiones. Laura, mi hermana menor, siguió su ejemplo, estudiando negocios en la universidad y haciendo prácticas con ellos durante los veranos. Pero yo fui diferente desde el principio. Pasaba los fines de semana explorando las playas cerca de la bahía de la Ascensión, recogiendo conchas y observando las pozas de marea en lugar de asistir a las visitas de propiedades. Mis padres lo descartaron como una fase, diciendo, ya se te pasará y conseguirás un trabajo de verdad. Se burlaban de mi interés en la biología marina, llamándolo jugar con peces, cuando traía a casa libros sobre conservación oceánica. Las cenas familiares a menudo se convertían en sermones sobre cómo mis pasatiempos no pagarían las facturas. Mira a Daniela, decía mamá. Ella ya está ganando comisiones. Papá asentía, añadiendo, necesitamos habilidades prácticas en esta familia. Después de la preparatoria, estudié ciencias marinas, lo que toleraron pero nunca apoyaron. Las vacaciones traían discusiones sobre mis decisiones poco prácticas, con Daniela poniendo los ojos en blanco y Laura quedándose en silencio. Fui voluntaria en acuarios locales, aprendiendo sobre los ecosistemas costeros, pero ellos lo veían como tiempo perdido. Luego vino la herencia hace 7 años. Nuestros abuelos fallecieron con pocos meses de diferencia, dejándome a mí específicamente su casa frente al mar en Quintana Roo. El lugar lindaba con la reserva de la biosfera Sian Ka'an, con acceso directo a áreas costeras protegidas. Mi familia estaba furiosa, esperando venderla y repartirse las ganancias. Es un terreno de primera, argumentó Daniela en la lectura del testamento. Podríamos convertirlo en alquileres vacacionales. Pero la visité y me enamoré de ella, recordando cómo mis abuelos me enseñaron a identificar estrellas de mar y a monitorear los bosques de algas. Siempre habían enfatizado la preservación de la costa. Mientras arreglaba la herencia, descubrí las servidumbres federales de conservación en la propiedad. Ocultos en las escrituras había acuerdos de décadas atrás, que inscribían la tierra en programas de conservación perpetua a cambio de exenciones fiscales. Habían restringido cualquier desarrollo para mantenerla como hábitat para las especies en peligro de extinción que migraban por esas aguas. La CONANP la había designado como crítica, requiriendo una revisión federal para cualquier cambio. Esto significaba que no había hipotecas ni contratos sin la aprobación de la agencia, ya que podría violar las leyes medioambientales. Al principio lo mantuve en secreto, sabiendo que mi familia se opondría. Con el tiempo, presenté más datos sobre avistamientos de fauna marina, fortaleciendo las protecciones. Añadí equipos de observación cerca de la orilla, documentando los patrones de migración para los informes. Los problemas de Daniela se agravaron hace unos 3 años. Sus inversiones secundarias se desplomaron. Primero, las criptomonedas, que se hundieron. Luego, una boutique que abrió y que cerró después de 6 meses debido a una mala ubicación. Acumuló deudas, y nuestros padres la rescataron parcialmente, pero necesitaba más. Déjame encargarme de una hipoteca sobre la casa, insistió durante una visita. Está ahí sin usar mientras yo me estoy ahogando. Me negué rotundamente, citando los costos de mantenimiento, pero ella siguió presionando, incluso sugiriendo contratos preliminares con sus contactos inversores. Las reuniones familiares se volvieron tensas, con papá apoyándola. Es por el negocio, dijo él. Mamá añadió, piensa en tu hermana. Laura intentó mediar, pero se puso de su lado. Yo me mantuve firme, sabiendo que las servidumbres hacían imposibles sus planes. A medida que su desesperación crecía, sospeché que intentaría algo turbio, especialmente con mi largo viaje a Baja California Sur acercándose. Empezó a relacionarse con promotores inmobiliarios, insinuando que tenía acceso a la propiedad.
Los intentos de Daniela no se detuvieron con esas visitas. Se intensificaron a medida que sus deudas aumentaban. Empezó a llamar a diario, dejando mensajes de voz sobre cómo la hipoteca podría saldar sus cuentas. Borré la mayoría sin responder, centrándome en mi trabajo. Una tarde, apareció con una pila de formularios de sus inversores, insistiendo en que lo revisara. Es solo un paso preliminar, dijo. Eché un vistazo a los documentos y se los devolví, declarando firmemente que no los firmaría. Me acusó de acaparar la propiedad por despecho, pero le expliqué que se trataba de honrar los deseos de nuestros abuelos. La conversación terminó con ella dando un portazo, jurando que encontraría otra manera. Para proteger aún más el sitio, encargué equipos especializados para mis estudios marinos, sensores submarinos para los patrones de las corrientes y grabadoras acústicas para los sonidos de las ballenas. Instalarlos requirió coordinación con grupos de conservación locales que ayudaron a colocar todo sin perturbar el hábitat. La instalación llevó semanas, implicando viajes a la casa donde probé las conexiones y calibré los registros de datos. También consulté a técnicos para tener un acceso remoto seguro, asegurándome de que pudiera monitorear desde cualquier lugar. Papá me llevó a un lado durante una carne asada familiar, sugiriendo que lo reconsiderara. Daniela está metida en un lío, me confió. Mamá lo escuchó y se unió, diciendo, un poco de flexibilidad podría salvar su negocio. Laura observaba desde lejos, sin intervenir. Reiteré mi postura, mencionando de pasada las servidumbres, pero lo descartaron como obstáculos menores. Las inversiones de Daniela continuaron fracasando. Su última aventura, la compra y reventa de una propiedad en el centro de Monterrey, se vino abajo cuando los compradores se echaron atrás. Los acreedores empezaron a llamar a su oficina, y ella acudió a mí de nuevo en busca de ayuda. Una firma, suplicó durante un almuerzo. Me negué una vez más, citando las restricciones legales. Se fue frustrada, pero sentí que estaba planeando algo a mis espaldas. Con el proyecto principal en ciernes, programé una reunión con Javier en su oficina. Él examinó búsquedas recientes de títulos de propiedad y notó una actividad inusual de sus contactos. Deberíamos reforzar tu posición, recomendó. Redactó notificaciones para enviar a posibles prestamistas, advirtiéndoles de las servidumbres y las posibles violaciones. Si alguien procedía sin aprobación, lo denunciaríamos a los canales adecuados de inmediato. Javier también aconsejó actualizar mi seguro para cubrir cualquier acceso no autorizado. Esto protege contra reclamaciones, señaló. Estuve de acuerdo, firmando los formularios que preparó. Discutimos planes de contingencia para una acción legal rápida. A medida que se acercaba la partida, Daniela hizo un último intento desesperado en la cena de cumpleaños de mamá. Déjame ponerte en contacto con mis inversores, ofreció. Decliné cortésmente, explicando de nuevo las restricciones. Ella puso los ojos en blanco, pero la vi intercambiar miradas con papá. Antes de volar, me reuní con Javier una vez más para transferirle el acceso de monitoreo. Tomó notas detalladas sobre la configuración de la propiedad y prometió revisiones regulares. Cualquier señal de registros indebidos, alertaré a las agencias, aseguró. La misión de 18 meses en Baja California Sur implicaba trabajo de campo diario en zonas de erosión, pero me mantuve al tanto a través de aplicaciones seguras. Las actualizaciones de Javier llegaban de forma constante, confirmando la calma al principio. Luego, surgieron señales sutiles, consultas de prestamistas vinculados a la red de Daniela. Me preparé para lo inevitable, sabiendo que las servidumbres bloquearían cualquier movimiento. 2 días después de esa cena, conduje hasta la casa en Quintana Roo para comprobar las cosas de primera mano. El viaje desde Monterrey duró un par de horas, y cuando llegué, estacas amarillas de topografía salpicaban la costa cerca del límite de la propiedad. Marcaban puntos para posibles muelles o expansiones, claramente de inversores que exploraban el sitio. Saqué mi teléfono y tomé fotos de cada estaca, anotando sus posiciones en relación con los límites de la servidumbre. También documenté las huellas de neumáticos de vehículos recientes y recogí las tarjetas de visita que dejó el equipo. De vuelta en el coche, llamé a Javier y le describí lo que había encontrado. Escuchó en silencio antes de responder que coincidía con las consultas de prestamistas que él había detectado. Esto confirma actividad no autorizada, dijo sin demora. Javier contactó al Ministerio Público local, presentando una denuncia por presunto fraude inmobiliario.
Incluyó copias de las servidumbres y mis documentos de propiedad, enfatizando las protecciones federales. Los oficiales se lo tomaron en serio, prometiendo investigar la participación de la empresa de topografía. Por la tarde, Javier me reenvió la confirmación de que la denuncia había sido registrada y remitida a los reguladores inmobiliarios del Estado. También notificó a la CONAN sobre las posibles violaciones de la servidumbre. Los inversores, una pareja de Mérida que buscaba propiedades costeras para comprar y revender, pronto se dieron cuenta de que el trato era falso. Su abogado contactó a Javier después de descubrir que el contrato preliminar que Daniela había impulsado carecía de mi firma. Exigieron explicaciones, y cuando Daniela dio largas, presentaron una demanda civil por falsedad y ruptura de contrato. La demanda buscaba una indemnización por su tiempo y gastos, además de cargos punitivos para disuadir futuras estafas. Adjuntaron pruebas de sus promesas, incluyendo correos electrónicos y notas de reuniones. El teléfono de Daniela empezó a sonar sin parar con las llamadas de sus acreedores y del equipo de los inversores. Dejó mensajes frenéticos a papá y mamá, pero no podían ayudar mucho. Los papeles de la demanda llegaron a su oficina la semana siguiente, incluyéndome como testigo. Javier me aconsejó que proporcionara una declaración jurada detallando las servidumbres y sus acciones no autorizadas. Cumplí, ciñéndome a los hechos sin emoción. A medida que el caso avanzaba, los socios comerciales de Daniela se distanciaron, cancelando empresas conjuntas. Una noche, mi teléfono vibró con su número. Lo dejé pasar al buzón de voz al principio, pero la curiosidad me pudo. Su voz se quebró mientras hablaba. Me atraparon. Me suplicó que declarara que yo había aprobado el contrato verbalmente. Le respondí con un mensaje de texto de 3 palabras, demasiado tarde. ¿Perdedora? El mensaje se sintió definitivo, cortando sus súplicas. Javier me actualizó informándome que la policía había entrevistado al equipo de topografía, quienes admitieron haber trabajado por recomendación de Daniela sin verificar la propiedad. Los reguladores abrieron su propia investigación sobre el estado de su licencia. La demanda de los inversores ganó fuerza, con una fecha fijada para las audiencias preliminares. Daniela intentó reunir a la familia, afirmando que era un malentendido. Pero Laura expresó dudas después de revisar los hechos básicos. Papá intentó negociar con los inversores en privado, ofreciendo acuerdos con sus propios fondos, pero ellos se negaron, queriendo una total rendición de cuentas. A mamá le preocupaba que la publicidad afectara a las redes de negocios locales. A pesar de todo, me mantuve distante, dejando que el proceso se desarrollara. Javier se encargó de mi parte, asegurándose de que mi declaración respaldara los hechos. Las servidumbres se mantuvieron firmes, bloqueando cualquier reclamación sobre la propiedad. A medida que se corría la voz en los círculos inmobiliarios de Monterrey, la reputación de Daniela se vio afectada. Los clientes se retiraban de los tratos, los colegas la evitaban en los eventos del sector y las reseñas en línea mencionaban la disputa en curso. Una semana después de la presentación de la demanda, papá me envió un mensaje para que fuera a casa para una conversación urgente. Cuando llegué a su casa de Monterrey, toda la familia esperaba en la sala de estar. Mamá estaba sentada retorciéndose las manos, Laura caminaba de un lado a otro junto a la ventana, y Daniela parecía agotada, con los ojos hinchados por el estrés. Papá empezó de inmediato, explicando que habían recibido noticias del abogado de los inversores exigiendo un acuerdo. «Podemos arreglar esto juntos», dijo. Mamá intervino, describiendo cómo la noticia se estaba extendiendo entre sus clientes. Daniela fue al grano, admitiendo que había forzado demasiado el contrato. «Solo diles que estabas de acuerdo», me instó. Negué con la cabeza, recordándoles que las servidumbres lo hacían legalmente imposible. Laura sugirió un mediador familiar, pero señalé que eso no cambiaría los hechos. Papá se ofreció a pagar parte de los daños con sus ahorros si yo me retiraba como testigo. «Se trata de unidad», insistió. Mamá asintió, diciendo que el negocio no podría sobrevivir al escándalo. Daniela prometió cortar lazos con esos inversores si yo ayudaba a arreglar las cosas. Escuché mientras exponían planes para contrarrestar las reclamaciones. Javier me había advertido sobre este tipo de presión, así que lo llamé y puse el altavoz. Se unió a la conversación de forma remota, resumiendo el progreso de la demanda. «El tribunal ha programado las deposiciones», explicó. Recomendó seguir el proceso, ya que retirarse ahora podría levantar sospechas.
Continuar con la acción civil garantiza la rendición de cuentas, añadió Javier, señalando que los inversores buscaban el reembolso total más los honorarios legales. Papá argumentó que era excesivo, pero Javier respondió que la falsedad en el sector inmobiliario conllevaba sanciones estándar. Estuve de acuerdo con él, declarando que no interferiría. Daniela se agitó, acusándome de disfrutar de las consecuencias. Mamá intentó calmarla, pero la habitación se tensó. Laura preguntó si había algún compromiso, como una declaración parcial. Javier lo desaconsejó, diciendo que las medias tintas podrían complicar mi posición. Detalló los posibles resultados, incluida la congelación de activos si se ignoraba. Terminé la llamada y los enfrenté directamente, negándome a ceder. Esto comenzó con acciones no autorizadas, dije. La reunión se prolongó con más súplicas, pero me mantuve firme. Por la noche, Daniela recibió la notificación de la primera fecha de audiencia. Su teléfono sonó con correos electrónicos de socios cuestionando su ética. Un cliente importante canceló un proyecto, citando la disputa en curso. La empresa de papá perdió un contacto de su red de referencias que se había enterado del caso a través de los canales del sector. Mamá mencionó que los vecinos susurraban en los eventos de su club. Las redes sociales de Daniela se llenaron de sutiles dejar de seguir de contactos profesionales. La asociación inmobiliaria local inició una revisión de sus prácticas, amenazando con una suspensión. A medida que la demanda avanzaba, los testigos del equipo de topografía presentaron declaraciones confirmando sus instrucciones. El abogado de los inversores presionó para el descubrimiento de pruebas, destapando sus registros financieros. Los intentos de Daniela de llegar a un acuerdo en privado fracasaron cuando insistieron en un reconocimiento público. Los amigos de la familia dejaron de invitarlos a reuniones, recelosos de la asociación. Los negocios de papá se ralentizaron mientras los prestamistas dudaban. Mamá evitaba sus círculos sociales habituales, avergonzada por los chismes. Las ofertas de prácticas de Laura se esfumaron debido al nombre de la familia. Daniela se enfrentaba a facturas crecientes de su propio abogado, recurriendo a sus ahorros. El tribunal concedió una moción de juicio sumario sobre puntos clave, favoreciendo a los inversores. Los medios de comunicación recogieron la historia como un caso de advertencia en las noticias de negocios de Monterrey. La licencia de Daniela quedó bajo escrutinio formal, con audiencias programadas. La reputación de la familia sufrió un daño irreversible en su unida comunidad. Los acreedores endurecieron los términos de los préstamos existentes, añadiendo presión financiera. 3 meses después de las mociones judiciales iniciales, el juez emitió el veredicto contra Daniela. Los inversores ganaron en todos los cargos, y el fallo destacó su deliberada falsedad sobre el estado de la propiedad. Tuvo que devolverles su adelanto completo más los intereses, totalizando más de 3.600.000 pesos en restitución. El tribunal también impuso multas adicionales por violar las regulaciones inmobiliarias estatales, vaciando lo que quedaba de sus cuentas. Daniela apeló de inmediato, pero su abogado le advirtió que las posibilidades eran escasas dada la cantidad de pruebas en su contra. Mientras tanto, liquidó sus activos personales, vendiendo su coche y mudándose a un apartamento más pequeño para cubrir los pagos inmediatos. La asociación revocó su certificación profesional después de su revisión, prohibiéndole ejercer durante un mínimo de 5 años. Antiguos colegas dejaron de devolverle las llamadas, y las solicitudes de empleo quedaron sin respuesta a medida que se corría la voz. Un inversor publicó una reseña en foros del sector detallando la terrible experiencia sin nombrarla directamente, pero dejando suficientes pistas para que los conocedores conectaran los puntos. El círculo social de Daniela se redujo de la noche a la mañana, y las invitaciones a eventos de networking desaparecieron. Pasaba las noches sola, navegando por los perfiles de las personas que se habían distanciado. La empresa de papá sintió primero los efectos en cadena. Socios de toda la vida dudaron en proyectos conjuntos, citando preocupaciones sobre la responsabilidad. Un contrato importante se vino abajo cuando el cliente hizo referencia al caso en su carta de retirada. Los ingresos cayeron un 30% ese trimestre, obligándolo a despedir personal y recortar bonificaciones. Los grupos comunitarios de mamá susurraban a sus espaldas, y ella renunció a un puesto en una junta directiva para evitar preguntas incómodas. La carrera de Laura también se estancó, ya que los reclutadores retiraron ofertas después de que las verificaciones de antecedentes señalaran la conexión familiar. La unidad, antes tan unida,
ahora se reunía rara vez, con conversaciones tensas por culpas no expresadas. Yo observaba desde lejos, recibiendo actualizaciones a través de registros públicos en lugar de contacto directo. Javier se encargó de las confirmaciones finales de los testigos, asegurándose de que mi declaración jurada permaneciera incuestionada. Con el caso cerrado, bloqueé sus números uno por uno, empezando por el de Daniela. No me llegaron más súplicas ni acusaciones. Reubiqué mi base en un pequeño alquiler cerca de la costa de Baja California Sur, sumergiéndome más profundamente en los estudios de erosión sin distracciones. Los fines de semana traían caminatas en solitario por costas protegidas donde analizaba datos sin ser molestada. Mis redes profesionales se expandieron a medida que presentaba mis hallazgos en conferencias, libre de los lazos familiares que me retenían. La casa en Quintana Roo permaneció segura, con sus servidumbres intactas contra futuras amenazas. Los grupos de conservación elogiaron el resultado, usándolo como un caso de estudio en sus talleres. Proteger los límites personales significaba decir que no sin culpa, incluso a parientes de sangre. Valorar el medio ambiente me enseñó la resiliencia, convirtiendo una pérdida potencial en una fortaleza duradera. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.